¿Alguna vez te has sentido abandonado por una persona que todavía está físicamente en tu vida? No me refiero a alguien que se ha ido de tu casa. Me refiero a esa sensación de tener a una persona cerca, pero de sentir que emocionalmente está muy lejos. Quiero comenzar contándote algo personal. Yo viví con mi papá durante 22 años bajo el mismo techo. Y aún así muchas veces sentí que no llegué a conocer quién realmente era él. No lo digo con resentimiento ni para acusarlo. Dios sabe que yo amo a mi papá y le doy gracias a Dios por él. Pero es cierto que expresar sus emociones no le resultaba nada fácil. Yo sé que Dios conoce su historia y las razones por las que Él fue así. Y digo esto porque una persona puede estar físicamente en tu vida y aún así haber una distancia grande, una distancia que duele. La presencia no siempre significa cercanía. Con los años entendí que uno puede sentirse solo o abandonado aún estando rodeado de personas. Tal vez tu padre se fue o tu mamá te abandonó, o tal vez estuvieron presentes pero nunca se abrieron emocionalmente contigo. O tal vez alguien que pensabas que estaría contigo para siempre te abandonó cuando más lo necesitabas. Cuando una herida así llega a nuestra vida, muchas veces también cambia la forma en la que vemos a Dios. Si las personas que debían amarnos y estar con nosotros nos fallan, podemos empezar a preguntarnos, ¿y qué si Dios también se cansa de mí? ¿Y si tampoco soy suficiente para Dios? Pero hoy quiero hablarte de una promesa que puede cambiar la forma en la que ves a Dios. El Salmo 27:10 dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Quédate hasta el final porque no solo vamos a hablar de la herida que deja el abandono, vamos a descubrir por qué David pudo decir con tanta seguridad, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. En algunos hospitales y estaciones de bomberos de Estados Unidos existen unas estructuras conocidas como Safe Haven Baby Boxes, cajas de refugio seguras para bebés. La idea es sencilla y difícil al mismo tiempo. Una madre que siente que no puede cuidar de su bebé puede dejarlo en este lugar que ya está preparado para protegerlo. Cuando la puerta de estas cajas se cierra, las personas encargadas reciben una alerta y salen a recoger al niño. El propósito es que ese niño no quede desprotegido. Para mí no se trata solamente de una caja, se trata del mensaje que comunica. Si alguien no puede cuidar de ti, todavía hay un lugar donde puedes ser recibido y estar a salvo. Si alguien te deja, no significa que no tengas valor. Si alguien no pudo protegerte, todavía existe alguien que puede recibirte. Y mientras pensaba en esa imagen me hice una pregunta. ¿Cuántas personas necesitan esto o algo parecido, pero para el corazón, para su alma? ¿Cuántas personas viven toda la vida pensando que fueron abandonadas en una puerta? Tal vez nadie las dejó en una puerta o en una caja literalmente, pero fueron dejadas emocionalmente. Fueron dejadas con preguntas que nunca tuvieron respuestas. Fueron dejadas con inseguridad, fueron dejadas preguntándose qué había de malo en ellas. Y muchas veces pasan los años y las personas siguen llevando esa pregunta por dentro. ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué me dejaron? ¿Será que habrá alguien que de verdad se quede conmigo? En este momento quiero repetirte las palabras que David dijo. Aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Cuando David escribió el Salmo 27, se puede ver que no lo hace desde una posición de comodidad y sin problemas. David sabía lo que era ser perseguido. Él sabía lo que era vivir rodeado de enemigos. El Salmo 27 comienza con una declaración muy firme y dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Pero conforme vas leyendo el Salmo te das dando cuenta que va cambiando de tono. Ya en el verso 7 David comienza a clamar y dice, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Eso es muy importante porque nos demuestra que la fe no significa que no debemos sentir miedo. David podía declarar que Dios era su luz y al mismo tiempo pedirle que lo escuchara. Podía tener fe y aún sentirse vulnerable. Podía conocer las promesas de Dios y aún así necesitar que Dios lo sostuviera. La fe no siempre elimina la sensación de abandono inmediatamente, pero sí nos recuerda que esa sensación no nos está diciendo toda la verdad. Porque es en medio de ese clamor que David hace una de las declaraciones más esperanzadoras del Salmo, cuando dice, el Señor me recogerá. Si te das cuenta, David escoge el ejemplo más doloroso que podía escoger. Él no dijo que mis amigos me abandonen. Él pone de ejemplo al padre y a la madre porque esas deberían de ser algunas de las relaciones más seguras de nuestras vidas. En otras palabras, David dice, aunque falle la relación que yo pensaba que era la más segura, Dios no fallará. Él siempre estará ahí. Y quiero que prestes atención a cómo David describe lo que Dios hace. Él no dice, el Señor me observará, o el Señor me explicará por qué las personas me dejaron. Él dice, el Señor me recogerá.
Cuando alguien recoge a otra persona es normalmente porque se cayó, o porque se quedó atrás, o porque ya no tiene fuerzas para levantarse por sí mismo. Él dice, Dios se acerca y lo levanta. El Señor me recogerá. Ese es el Dios que David está describiendo. No un Dios distante que observa tu dolor desde lejos, sino un Dios que se acerca, te recoge y permanece contigo. Ese es el Dios que David conocía. Un Dios cuya fidelidad no depende de la fidelidad de las personas. Como te dije al principio, yo viví con mi papá por muchos años, pero una cosa es compartir una casa y otra cosa es estar realmente conectados. Había presencia, pero no había cercanía. Y eso me enseñó que el abandono no siempre se ve como nosotros pensamos. A veces puede ser un padre o una madre que se va de la casa y nunca regresa, pero otras veces pueden estar ahí todos los días, sentados en la misma mesa y aún así nunca te dejan entrar en su mundo. Nunca llegan a conocer realmente lo que está pasando dentro de ti. A veces una persona solo cumple con las necesidades que le corresponden a su rol en tu vida, pero nunca te preguntan cómo estás realmente. Como dije al principio, la persona puede estar ahí, pero eso no significa que esté cercano a ti. Y eso puede ser un poco difícil de explicar porque la gente te puede decir, pero si tu papá nunca se fue, tus padres estaban juntos cuando tú creciste. Y tú piensas, así, pero aún así me sentía solo. Hoy quiero decirte algo con mucho cuidado. Reconocer una herida no significa que tengas que vivir con resentimiento hacia esa persona que te hirió. Tal vez esa persona también tenía sus propias heridas. Tal vez nunca aprendió a expresar el amor que sentía por ti. Tal vez hizo lo mejor que pudo, aunque eso no haya sido lo que tú necesitabas. Reconocer eso no significa lo que tú viviste. No se trata de negar lo que tú sentiste. Lo que sentiste fue real, aunque la otra persona no lo haya entendido. Aquí lo que estamos tratando de hacer es identificar la herida para llevarla a Dios. No puedes sanar algo que no ha sido diagnosticado. Y muchas veces el primer paso hacia la sanidad no es justificar la herida, sino reconocer que la herida existe. Porque si no la reconocemos, esa herida termina dirigiendo muchas áreas de nuestra vida. Puede afectar la manera en que confiamos en otras personas. Puede hacer que nos alejemos cuando alguien comienza a acercarse demasiado por miedo a volver a ser lastimados. Puede hacer que vivamos tratando de demostrar que merecemos ser amados. Y lo más importante y más delicado de todo es que puede afectar la manera en que vemos a Dios. Si nuestro Padre terrenal fue distante, podemos empezar a pensar que nuestro Padre celestial también lo será. Si nunca nos sentimos suficientes para las personas más importantes de nuestra vida, también podemos pensar que nunca seremos suficientes para Dios. Pero yo quiero que escuches esto con mucha atención. Dios no tiene que ser interpretado a través del ejemplo de amor que recibiste. A veces normalizamos el maltrato, normalizamos la indiferencia, pensamos que eso es amor. Y cuando alguien nos ama de verdad o realmente se interesan por nosotros, hasta nos parece extraño. Pensamos que no puede ser real o que seguramente solo lo están fingiendo. Pero Dios no ama como los seres humanos aman. Y eso es precisamente lo que David había descubierto. Si quieres saber cómo es el corazón de Dios, mira a Jesús. En Juan 14:9 Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que si alguna vez te has preguntado cómo es Dios, no tienes que imaginarlo. Jesús es la parte visible del Dios invisible. Jesús se acercaba a las personas que los demás rechazaban, a las personas que la sociedad consideraba indignas, impuras o que estaban demasiado lejos de Dios. Hay una historia que me encanta donde Jesús nos muestra realmente el corazón de Dios como en ninguna otra. Estoy seguro que tú conoces la historia. Es la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. El hijo decidió irse de la casa, despreció a su padre, despreció toda su herencia y terminó tocando fondo. Cuando ya no tenía nada, decidió regresar. Pero regresó pensando que encontraría a un padre enojado, decepcionado y listo para reclamarle todo lo que había hecho. Quizá pensó que ya no merecía ser llamado su hijo. Llegó a creer que lo único que podía hacer era pedir una oportunidad para ser tratado como uno más de los trabajadores de su padre. Sin embargo, Jesús cuenta una historia completamente diferente. Jesús dice que cuando el padre lo vio de lejos, el padre corrió hacia él. Él no esperó con los brazos cruzados para ver si su hijo llegaba arrastrándose hasta la puerta de su casa. Él fue a su encuentro. ¿Te has preguntado por qué Jesús contó esa historia? Yo pienso es que lo que Jesús quería hacer era mostrarnos y que supiéramos cómo es el Padre.
Él quería mostrarnos la imagen de Dios, un padre que recibe al que vuelve, aunque regrese avergonzado, aunque regrese fracasado y sin nada que ofrecer. Ese es el corazón de Dios. Él conoce tu condición, Él conoce tu historia completa, Él conoce las decisiones que tomaste, las heridas que otras personas te dejaron en tu corazón, Él las conoce. Él conoce incluso aquello que nunca le has contado a nadie. Y aún así, Él decide acercarse a ti, no porque ignore tu situación o tu pecado, sino porque su gracia es más grande que tu fracaso. Su misericordia es más profunda que tu vergüenza. Por eso Isaías 49:15 dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaren, yo no te olvidaré. Detente un momento y escucha lo que Dios acaba de decir. Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Tal vez alguien importante en tu vida se fue. Tal vez alguien que debía estar contigo nunca estuvo cuando más lo necesitabas. Tal vez alguien simplemente se olvidó de ti. Pero Dios dice: yo nunca me olvidaré de ti. Ese es nuestro Padre. Las personas pueden olvidarte, pero Dios nunca lo hará. Me gustaría que entendiéramos cómo Jesús experimentó el abandono cuando Él estaba en la cruz. La Biblia dice que Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son algunas de las palabras más difíciles de toda la Biblia. Jesús realmente experimentó la desolación al cargar con el juicio de todo nuestro pecado. Eso no significa que el Padre dejara de amar al Hijo, ni que la Trinidad dejara de estar unida. Significa que Jesús tomó sobre sí todo el juicio que nosotros merecíamos. Él tomó nuestro lugar. Él experimentó la desolación que nosotros merecíamos experimentar. Y Él lo hizo para que nosotros pudiéramos tener un acceso directo con Dios y estar reconciliados con Él y con su presencia. La cruz nos muestra que Jesús no observa nuestro dolor desde lejos. Él experimentó nuestro sufrimiento. Él conoce lo que significa ser rechazado, traicionado y sentirse completamente solo. Por eso Él pudo decir en Juan 14:18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gracias a Jesús, el abandono ya no tiene la última palabra sobre nosotros. Ahora no quiero darte una esperanza falsa. Las personas te van a fallar, incluso aquellas de las que nunca lo esperarías. Algunas te van a abandonar y otras te van a herir profundamente. Y algunas simplemente no van a estar ahí cuando más las necesites. Eso es parte de vivir en un mundo quebrantado. La fe cristiana no nos promete una vida sin dolor. Dios no promete que nunca vas a llorar. Él tampoco te promete que entenderás por qué las personas te hirieron o que todos los que se fueron de tu vida algún día van a regresar. Pero Él te promete algo mucho mejor: su presencia. En Josué 1:5, Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y el Salmo 34:18 también nos dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Así que cuando te sientas que estás tirado en el suelo, Dios no te mira desde lejos diciendo: levántate y arréglatelas como puedas. Él se acerca, Él te levanta, Él permanece contigo. Y aunque todos te fallen, Dios sigue siendo fiel. Tu esperanza no puede descansar completamente en que otra persona nunca te fallará. Tu esperanza tiene que descansar en aquel que nunca falla y que permanece para siempre. Hay algo que este versículo me ha estado enseñando mientras preparaba este mensaje. Muchas veces pasamos años esperando que alguien haga lo que nunca ha hecho, esperando que alguien regrese, esperando escuchar las palabras que nunca nos han dicho, esperando recibir el amor que nunca nos han dado. Y mientras seguimos esperando que las personas cambien, quitamos la mirada de aquel que nunca ha cambiado. No estoy diciendo que no te haya dolido, tampoco estoy diciendo que debas negar lo que pasó, pero llega un momento en el que tienes que dejar de esperar que una persona limitada te dé lo que solo Dios puede darte. David entendió algo que nosotros también necesitamos recordar. Su esperanza nunca estuvo en que las personas permanecieran o no le fallaran. Su esperanza estaba en un Dios que permanece para siempre. No sé cuál ha sido tu historia. No sé quién pudo haberte hecho sentir abandonado, olvidado o rechazado. No sé quién te falló. Pero sí sé una cosa: hay un Padre que nunca deja de ser Padre. Hay un Dios que nunca deja de ser fiel. Y aunque las personas cambien, Él no cambia. Así que si hoy sientes que todos te dejaron, quiero que te vayas recordando estas palabras. Salmo 27, versículo 10. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá.
Ya no tienes que fingir que no te duele, pero tampoco tienes que permitir que el abandono sea la última palabra de tu vida. Si esta palabra habló a tu corazón, suscríbete al canal y compártela con alguien que hoy está cargando con una herida de abandono. Me llamo Eduardo Quiñones, esto es Eyes Fixed on You, mis ojos puestos en ti. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Si este video ha hablado a tu corazón, te invito a suscribirte. Nos vemos en el próximo video.